investigadoras, cosas así. Miembro del cuerpo académico Conflictos Socioestructurales y Reconfiguraciones Regionales. Es consejero consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Es también doctor en Ciencias Políticas y Sociales con mención en Administración Pública y Políticas Públicas Comparadas por la UNAM. Aprobado con mención honorífica. También es Association. Bien, él tiene la siguiente ponencia, que tiene por nombre, sí, ya lo había mencionado, lo reitero, Seguridad Energética, Geopolítica de los Hidrocarburos en América Latina en el siglo XXI. Dispones de 20 minutos y te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buen día a todas y todos. Agradezco la presentación, la invitación para participar en este seminario sobre economía y naturaleza. Saludo a mis colegas de la mesa. Y bueno, voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre las dinámicas geopolíticas y las estrategias de seguridad energética en América Latina en el siglo XXI. Me centro principalmente en el papel de los hidrocarburos como un recurso estratégico. Analizo algunos cambios en la producción, distribución y demanda de los hidrocarburos que sin duda han influido en las relaciones internacionales de la región en las últimas décadas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les comparto esta imagen de la refinería San Lorenzo, que fue la primera refinería de Venezuela y la primera refinería en América Latina. Inició sus operaciones en 1917. La producción de San Lorenzo abastecía tanto el mercado nacional como el mercado internacional. Produjo distintos tipos de gasolinas, gasolina para motor, gasolina de primera destilación, gasolina blanca, queroseno, aceite, entre otros combustibles. La refinería San Lorenzo cerró sus operaciones en 1982. La siguiente, por favor. Bueno, la agenda de mi presentación es la siguiente. En un primer momento compartiré con ustedes la contextualización histórica, sin duda fundamental para entender la importancia de los recursos energéticos en la geopolítica desde la Segunda Guerra Mundial, el impacto, pensemos, ¿no?, del embargo de la Organización de Países Exportadores del Petróleo a propósito de los conflictos en el Yom Kippur, la revolución iraní en 1979, entre otros, el contexto energético en América Latina, que es fundamental presentar el contexto en términos, como lo veremos, de las transformaciones en la producción, distribución, demanda de hidrocarburos. Sin duda observamos en el momento actual países líderes en la producción de petróleo, pensemos Brasil, pensemos en el caso venezolano, la importancia de algunos yacimientos en este momento, la faja petrolífera del Orinoco en Venezuela, el papel de Brasil, ¿no? Pensemos con el descubrimiento de Presal, uno de los yacimientos más importantes de las últimas décadas, descubierto en 2013, que se espera produzca más de 12,000 millones de barriles de petróleo. Posteriormente, algunos desafíos actuales para la seguridad energética en América Latina, algunas perspectivas futuras en el contexto global de seguridad y la geopolítica de los hidrocarburos, y finalmente algunos comentarios, conclusiones y reflexiones finales. La siguiente, por favor. En el estado del arte observamos, sin duda, muchos debates sobre la soberanía energética y el control estatal a propósito, ¿verdad?, del extractivismo progresista, que ha sido uno de los temas en las últimas décadas, considerando los ciclos progresistas en América Latina. Han existido debates sobre las actividades extractivas para financiar proyectos sociales. Sin duda hay mucha información sobre el caso brasileño, el caso venezolano. Hay un debate importante sobre el impacto de las fluctuaciones del mercado global a propósito de la bonanza y las crisis que se han observado en las últimas décadas, a propósito de la dependencia de los precios del petróleo. Hay un impacto importante en las economías, ¿no?, como la de Venezuela. Pensemos en un caso. Hay sin duda un debate sobre el impacto en la inflación y las políticas energéticas en los últimos años, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19. Como ustedes recordarán, observamos un cambio importante en los precios de los hidrocarburos y especialmente, ¿no?, a través de la Organización de Países Exportadores del Petróleo, más Rusia, como seguramente recordarán, países que han
sin duda ha puesto en jaque el precio de los petróleos en los últimos años. Hay un debate también sobre las alianzas geopolíticas y los nuevos actores a propósito de las alianzas energéticas. Pensemos en los acercamientos de China a la región, con Venezuela, con Rusia, por mencionar algunos ejemplos. Hay un debate sobre la emergencia de Brasil, como mencioné, como una potencia petrolera a propósito del presal, que sin duda es uno de los yacimientos más importantes de los últimos años. Hay un debate sobre la transición energética y la sustentabilidad a propósito del potencial de las energías renovables. Observamos sin duda barreras políticas, dependencia de los fósiles, por mencionar algunos temas. A propósito, recordarán de los aranceles impuestos a las industrias automotrices eléctricas de China en América, en Estados Unidos específicamente y en Europa. Y un debate sobre la seguridad energética y la geopolítica de los hidrocarburos, que es el tema que hoy vengo a compartir con ustedes. Vamos a profundizar un poco más en la relación en seguridad y geopolítica. A propósito de la seguridad, es importante mencionar que este concepto ha cambiado a lo largo de las últimas décadas. Observamos, al igual que en otros muchos conceptos como el de soberanía, que la seguridad tiene una semántica histórica. La seguridad surge como un concepto estatocéntrico centrado en el Estado como seguridad nacional. No obstante, hemos observado que se ha ampliado a otras dimensiones, se ha sectorizado. Ahora hablamos sobre seguridad alimentaria, seguridad del agua o hídrica, seguridad energética, por mencionar algunos ejemplos. Y obviamente esto obedece, en términos generales, a cómo los actores políticos han identificado las amenazas a ciertos objetos de referencia que deben o consideran deben protegerse, ¿no? En este caso, los recursos energéticos han sido contemplados en los últimos años como un objeto de referencia que debe protegerse de amenazas, ya sean reales o percibidas. Entonces, creo que es importante mencionar este cambio en la conceptualización de la seguridad en el siglo XXI. Con respecto a la geopolítica de los energéticos, recordemos, cobró relevancia. La siguiente, por favor. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, recordemos los desafíos de las tropas alemanas para abastecer de combustible a sus tanques. En el contexto de la Guerra Fría, los recursos energéticos se convirtieron en un factor también importante, considerando el embargo petrolero de la OPEP a raíz de los eventos en Medio Oriente, la guerra del Yom Kippur en 1973, la revolución iraní de 1979, las interrupciones del suministro de petróleo de la región crearon dificultades para los países que dependían de la exportación de petróleo de la OPEP. El embargo petrolero, sin duda, trastornó el mercado de petróleo y provocó una escasez de suministro, lo cual se tradujo en un fuerte aumento de los precios. El embargo petrolero de la década del 70 fue un cambio en el poder político y económico mundial. Ya desde ese momento, los países de la OPEP, en gran parte, ¿no?, centrados en el Medio Oriente, influirían en naciones como Estados Unidos, Reino Unido, mediante la manipulación de los precios de los suministros de petróleo. En el contexto de la posguerra fría y del proceso de globalización, impulsado por la revolución científica y tecnológica, los energéticos se convirtieron en un asunto de seguridad. En el siglo XXI, la geopolítica del espacio, cuyo principio era la ocupación y expansión de territorios, ha sido reemplazada por la geopolítica de los recursos. Aquí me gustaría mencionar rápidamente ¿qué entendemos por geopolítica? Hay una diversidad de autores alemanes, Karl Haushofer, Mackinder, ¿no?, inglés, Koselleck, ¿no?, a quien se le atribuye, ¿no?, la creación del concepto de geopolítica, pero la geopolítica se ha entendido como las implicaciones de los factores geográficos en el desarrollo y evolución de los pueblos. En este caso, nosotros definimos a la geopolítica de los recursos, ¿no?, como un enfoque que tiene como principal objetivo, ¿verdad?, analizar la ocupación de territorios, el control de las fuentes de bienes necesarios, principalmente de recursos energéticos, siendo estos la principal, ¿verdad?, fuerza motriz tanto de la economía mundial como de la política internacional. En este sentido, la geopolítica como campo de conocimiento se centra en el estudio de las implicaciones de los factores geográficos en el desarrollo y evolución de los estados. Hemos observado a lo largo de los últimos años un debate sobre la geopolítica, desde la geopolítica clásica, la geopolítica crítica, en donde se incorporan a otros actores no estatales en
las dinámicas geopolíticas, pensemos en las empresas transnacionales, los grupos del crimen organizado, ¿no? El narcotráfico, por mencionar algunos ejemplos. Y bueno, en ese sentido, en el fin de la Guerra Fría y la desintegración de la Unión Soviética generaron un vacío teórico y conceptual que fue llenado por innovaciones y debates, especialmente en las relaciones internacionales para explicar el nuevo orden, ¿verdad?, internacional. Hemos observado a propósito de estas definiciones cómo en la actualización de los estudios geopolíticos recobró relevancia la llamada geopolítica crítica para explicar cómo los actores estatales y no estatales intentan usar la geografía a través de una serie de representaciones. Y bueno, como se mencionó, con el fin de la Guerra Fría, el concepto de seguridad se amplió, se sectorizó, la reconceptualización de la seguridad, de una seguridad centrada en el Estado y sus instituciones, se amplió a dimensiones como la seguridad ambiental, seguridad económica, se sectorizó en seguridad energética del agua, por mencionar algunos ejemplos. En ese sentido, pues la seguridad energética se ha definido desde diferentes actores, pensemos en la organización, ¿verdad?, internacional, la Agencia Internacional de Energía, por mencionar algunos ejemplos. La OPEP también establece una definición, los gobiernos, empresas también tienen su definición de seguridad energética. Hay más de 45 definiciones de seguridad energética, no obstante, a propósito de esta naturaleza polisémica de la seguridad energética, nosotros entendemos, o se entiende en esta presentación, a la seguridad energética, ¿verdad? Obviamente como, ¿verdad?, hace referencia al suministro, ¿no?, la seguridad del suministro, disponibilidad, los precios de la energía, al impacto en el bienestar económico y social de los energéticos. Cabe resaltar que esta definición, ¿no?, y las dimensiones de la seguridad energética han evolucionado conforme el cambio contextual. Por ejemplo, con la revolución científica y tecnológica, aumentó la conciencia sobre el cambio climático, la sostenibilidad, la importancia de la transición energética, etcétera. En este orden de ideas, la geopolítica de la seguridad energética global se entiende como la influencia de los factores geográficos en la distribución de los centros de oferta, demanda, ¿verdad?, sobre las acciones estatales y no estatales para asegurar un suministro de energía adecuado, asequible y confiable. La siguiente, por favor. Aquí tenemos esta definición. La siguiente, por favor. Ahora pasemos al panorama de energético, el contexto energético de América Latina en el siglo XXI. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les comparto algunas gráficas en donde podemos observar la participación de los combustibles fósiles en la oferta energética total de América Latina y el Caribe en el mundo en 2022. Este es un dato obtenido de la Agencia Internacional de Energía en su reporte de 2023, como podemos observar. Aquí tenemos datos importantes. Los combustibles fósiles representan alrededor de 2/3 de la matriz energética de la región. Recordemos que la matriz energética hace referencia a la composición, distribución de las fuentes de energía que un país o región utiliza para satisfacer sus necesidades. Aquí se incorporan tanto las energías fósiles como las energías renovables, ¿verdad? Se incorporan las fuentes convencionales, fuentes alternativas, ¿no?, por mencionar algunos ejemplos. Entonces, observamos claramente en esta diapositiva, ¿verdad?, una proporción considerablemente inferior al 80% del promedio mundial, es decir, el 80% de la economía mundial sigue moviéndose a través de combustibles fósiles, ¿no? Y creo que es importante mencionarlo. Y bueno, en ese sentido, a propósito de este porcentaje, ¿no?, gracias a que el 60% de la generación de la electricidad corresponde a energías renovables, ¿no?, la energía hidroeléctrica cobra relevancia, ¿no?, por sí sola representa el 45% del suministro eléctrico de la región. Pensemos en el caso de Costa Rica y Paraguay, casi todo el suministro eléctrico, ¿no?, de estos países proviene de fuentes renovables. Los combustibles fósiles predominan en muchos sectores de uso final y el petróleo es en particular el combustible principal utilizado en el transporte. Sin embargo, la producción de biocombustible en el transporte por carretera es el doble del promedio mundial. América Latina en ese sentido y el Caribe representan el 5% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía desde 1971, al tiempo que representaron el 9% del PIB mundial durante ese mismo periodo. Hoy la región es un exportador neto de petróleo, crudo y carbón, pero un importador neto de productos derivados del petróleo y el gas natural. La siguiente, por favor.
Bueno, aquí observamos también, ¿no?, la participación del petróleo en la oferta energética total de América Latina y el Caribe en el mundo en 2022. Como podemos observar, sin duda, pues hay un porcentaje importante de la región. A propósito de que América Latina y el Caribe representa hoy solo el 8% de la población mundial y el 7% de la economía mundial, pero sin duda puede desempeñar un papel, ¿no?, descomunal en la nueva economía energética con grandes recursos de petróleo y gas. La región sin duda puede ayudar a diversificar el suministro de petróleo y gas en el corto plazo. También se están haciendo avances importantes en el desarrollo de la exportación de biocombustibles avanzados e hidrógeno de baja emisiones, y está aumentando la producción de minerales críticos esenciales para las tecnologías de energía limpia. A propósito de litio, por mencionar algunos ejemplos, pensemos en el triángulo de litio, ¿no?, que es uno de los yacimientos más importantes del mineral en el mundo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una gráfica que nos presenta la participación del petróleo en la demanda total de energía por escenario. Aquí los términos escenario de políticas declarados y escenarios de compromisos anunciados se han utilizado comúnmente en el contexto del análisis de políticas públicas y planificación estratégica. El escenario de políticas declaradas, ¿no?, ha sido o se consideran, ¿no?, como propuestas o ¿no?, anunciadas por gobiernos, por instituciones o entidades, y estas políticas sin duda están, ¿verdad?, en distintas etapas de desarrollo, desde ser implementadas hasta, ¿verdad?, formar parte de un proyecto a largo plazo. Este escenario se centra en los compromisos específicos que las autoridades han declarado, ya sea a nivel nacional, regional o internacional, y estos compromisos pueden incluir acuerdos, metas, objetivos que se han prometido alcanzar. Por su parte, tenemos las políticas actuales, ¿verdad?, que establecen un rumbo hacia un crecimiento moderado del uso de combustibles fósiles en la región en el largo plazo, complementado por energías renovables. A medida que la demanda total de energía supera el crecimiento de combustibles fósiles, su participación en la combinación energética caerá del 67% actual al 63% en 2030 y al 54% en 2050, ¿no?, como podemos observar en esta gráfica. En esta trayectoria, el uso de petróleo experimentará un crecimiento moderado y seguirá siendo con diferencia el combustible dominante en el transporte, a pesar del mayor uso de biocombustibles, del aumento de los autos eléctricos, etcétera. El gas natural también sigue siendo uno de los principales, ¿verdad?, recursos, sigue siendo y sigue aumentando su demanda, ¿verdad?, para producir distintos bienes. Pensemos en productos químicos, hierro, en el caso de México, Argentina, Brasil, por mencionar algunos ejemplos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les presento la participación de América Latina y el Caribe en el suministro mundial de petróleo y producción de petróleo, ¿verdad?, por país y escenario en 2030 y 2050 respecto a 2022. Como podemos observar aquí, los países de la región producen más de 8 millones de barriles de petróleo por día, ¿no?, en 2022, lo que representa mundial de petróleo, y la mayor parte pues se utiliza para satisfacer la demanda de la región. Si bien las perspectivas varían de un producto a otro, la producción total de petróleo en la región aumenta en el escenario, ¿verdad?, para 2030 y luego aumenta más hasta 2050, ¿no? En el escenario, ¿verdad?, como podemos observar, disminuye de 2030 a medida que se contrae la demanda interna y mundial de petróleo, ¿no? Pensemos, ¿verdad?, en los distintos escenarios que nos presenta esta gráfica. Rápidamente, el escenario STEP es el denominado Social, Technological, Economic and Political Environment. Es una herramienta de análisis que se utiliza para identificar y evaluar las tendencias y dinámicas que puede afectar un determinado contexto del sector, ¿verdad?, al sector energético. Y este enfoque se basa en examinar diferentes dimensiones del entorno. Por tiempo vamos a pasar a la siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos algunos puntos sobre los principales productores y reservas, los países líderes en la producción de petróleo, la importancia de ciertos yacimientos, el papel de Brasil, inversiones y desarrollo de infraestructura como elementos centrales, ¿verdad?, de las estrategias de seguridad energética de los países de la región. No obstante, hay una dependencia, ¿verdad?, y consumo regional importante, lo cual sin duda puede frenar la exportación. Hay flujos comerciales de hidrocarburos en la región, ¿no?, y actores como Estados Unidos, China, entre otros, presentan retos
importantes. La siguiente, por favor. Tenemos algunos desafíos importantes para la seguridad energética en América Latina: la dependencia de las importaciones, las crisis económicas y la volatilidad de precios, y la inversión en infraestructura, que sigue siendo una tarea pendiente. La siguiente, por favor. Con respecto a las perspectivas futuras, América Latina en el contexto global de la seguridad energética, observamos sin duda pues, una relación muy importante de Estados Unidos con la región, debido pues, a la proximidad geográfica, al interés en la seguridad de sus suministros de petróleo, especialmente desde México y Venezuela, a pesar de que está este debate sobre el reconocimiento o no, del entonces candidato, bueno, ahora reconocido por la Unión Europea, ¿no? Como presidente electo, González, ¿no? Urrutia, pues sigue un debate importante sobre la relación energética entre la Unión Europea, Venezuela y Estados Unidos y Venezuela. Aquí observamos también, sin duda, la reciente autosuficiencia energética de Estados Unidos, que ha disminuido su dependencia de la región en los últimos años, pero sigue siendo influyente, especialmente en el contexto de sanciones a Venezuela. En las últimas décadas, China ha incrementado su presencia en América Latina mediante inversiones en países como Brasil y Ecuador, sin duda. También se han presentado debates sobre las políticas de nacionalización de los hidrocarburos, en el caso de Argentina, en su momento, con Cristina Fernández, ¿no? Por mencionar algunos ejemplos. La siguiente, ya finalmente, pues la seguridad energética ha sido un tema crucial a lo largo de la historia moderna, donde los recursos naturales, especialmente los hidrocarburos, han moldeado las dinámicas del poder global. América Latina es rica en recursos naturales, no obstante, pues presenta estos retos relacionados con los cambios, ¿no? A nivel global, con las estrategias también de política exterior y de seguridad energética de las principales potencias y consumidores de estos energéticos. Pues dejo hasta ahí mi participación y estoy atento para los comentarios y preguntas. Gracias. Agradecemos la presentación de Jorge, un importante tema inicia en la mesa con el asunto de hidrocarburos, la importancia para América Latina y pues este juego geopolítico. Bueno, la discusión continúa con la ponencia denominada Recursos Estratégicos en América Latina, litio y extractivismo en la transición energética. Esta ponencia ha sido elaborada por Jimena Roncal y Jesús Herrera. En este caso, Jesús, a nombre de Jimena y él mismo, dará la exposición. Jesús es estudiante en la licenciatura de Relaciones Internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Brevemente, Jimena es doctora en Economía Política por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además, es profesora investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En este momento le dejo la palabra a Jesús para que nos exponga su ponencia. Gracias. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos los presentes, a la comunidad estudiantil que nos está acompañando y por supuesto a nuestra mesa. Y también agradecer a los organizadores que nos permiten estar aquí. Y bueno, este tema de recursos estratégicos en América Latina, litio y extractivismo en la transición energética, es un tema que hemos venido trabajando la doctora Jimena Roncal y yo por un tiempo de unos 6, 8 meses, que ahorita por temas de trabajo y agenda no se encuentra con nosotros, está apenas llegando de Colombia, pero esperemos que se pueda incorporar con nosotros. La siguiente, por favor. Bueno, la transición energética en curso se ha constituido en el camino para transitar hacia la descarbonización y los distintos países del mundo. Ha trazado sus hojas de ruta hacia paradigmas energéticos y alternativas sustentables. En este escenario, no solo el litio ha cobrado lo que es un carácter estratégico sin precedentes, sino también los países que cuentan con este recurso y la competencia geopolítica que existe hoy en día. En este sentido, la transición energética, en teoría, se presenta como un futuro más limpio y más sustentable. Esta es una narrativa que oculta una verdad que tiene temas más complejos. Pues esto no solamente ocurre en un vacío social, sino también en un vacío ambiental. En América Latina, lo que es la búsqueda de recursos estratégicos para esta llamada transición energética ha puesto en un papel protagónico lo que es a la región.
Y bueno, la extracción de este mineral está generando actualmente un tipo de colonialismo donde las comunidades locales y los ecosistemas frágiles, que son los más vulnerables, son los que están pagando el precio de esta transición energética de los países que son más desarrollados. Y bueno, a lo largo de esta presentación se hablará acerca de cuáles son estos recursos estratégicos para la región y por qué es importante el litio como recurso estratégico y así como también los principales países reservorios de este metal y el extractivismo en el que se ve envuelto este recurso en los países que forman parte del llamado Triángulo de Litio, ya sea Argentina, Chile y Bolivia. Siguiente, por favor. Bueno, los recursos estratégicos en América Latina, bueno, América, como sabemos, es una región importante, megadiversa, con una dotación importante de recursos naturales. Actualmente, tradicionalmente, la región está asociada a lo que es la producción de materias primas agrícolas y mineras. Se encuentra en el epicentro actualmente de un nuevo escenario geopolítico que está marcado por la creciente demanda de recursos estratégicos, especialmente aquellos que están vinculados a la llamada transición energética. Actualmente, la región posee más de un cuarto de las reservas mundiales de minerales metálicos, que son importantes, y concentra casi un quinto de las reservas de hidrocarburos, poco menos de un sexto de la tierra agrícola y un cuarto de la superficie de bosques, y así como también casi un tercio de pesca y un tercio del agua dulce del mundo. Bueno, como podemos observar en el siguiente mapa, podemos ver un mapa acerca de los recursos más importantes de la región, en este caso de América del Sur, los países seleccionados, que en este caso serían Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Perú. Recursos importantes como lo son el cobre para Chile y Perú, que son los principales productores mundiales de cobre, que es un metal fundamental para lo que es la industria eléctrica y electrónica. El hierro en Brasil, que es uno de los mayores productores mundiales, esencial para la producción del acero. Y por supuesto el litio, en este caso, como había mencionado, los principales países con reservas y productores también a nivel mundial son Chile, Argentina y el país con más reservas en América y mundialmente, Bolivia. Hay que destacar que la explotación de estos recursos es importante para la región porque representa un impulso económico y la creación también de empleos. En este caso, sin embargo, debido a la dependencia de la exportación de materias primas, expone a las economías latinoamericanas a lo que es la volatilidad de los precios de los mercados internacionales. Bueno, en esta gráfica podemos observar los principales países con reservas de litio de 2024 actualizado. En este caso podemos ver que se encuentran lo que son 4 países latinoamericanos, como son Bolivia, Argentina, Chile y México, que también cuenta con reservas importantes de litio. Y bueno, encabezando la lista, como lo es Bolivia, que actualmente posee unas 23 millones de toneladas en reservas de litio, lo que, como mencionaba, lo convierte en el mayor país reservorio a nivel mundial de este recurso, que es importante. Y bueno, en la siguiente gráfica podemos ver la participación de la producción mundial de litio y el tipo de yacimiento por el cual se encuentra este metal. Como podemos ver, Bolivia ya no encabeza la lista de lo que es el principal país, en este caso productor a nivel mundial. Esta lista la encabeza lo que es Australia, y en donde Australia posee actualmente el 48% de la producción mundial, que es obtenida mediante por la pegmatita, que, cabe recordar que son rocas que se forman a partir de la cristalización lenta del magma y contienen cristales de gran tamaño y pueden ser ricas en elementos como el litio, el cesio y el berilio. La extracción por medio de esto se lleva a cabo principalmente a través de métodos convencionales de minería, hablando de cielo abierto o método subterráneo. En esta minería a cielo abierto puede modificar significativamente lo que es el paisaje, generando grandes excavaciones y pilas de desechos.
además del uso de grandes cantidades de agua, lo que puede generar tensiones por el uso del recurso hídrico. En este caso, en segundo lugar, tenemos a lo que es Chile, que posee lo que es un 29% de la producción mundial de litio. Actualmente, el principal método de obtención en Chile es por medio de salmuera, que, bueno, la salmuera se forma a través de un proceso geológico que involucra miles de años. El agua de lluvia se filtra a través de capas de tierra, disolviendo minerales como el litio, y esta agua se vuelve rica en minerales, se acumula en depresiones cerradas, formando lo que conocemos como salares. En tercer lugar, pues podemos encontrar a lo que es Argentina, que posee el 9% de producción mundial, igual obteniéndolo por medio de salmueras. Encontramos a China, igual obteniéndolo por pegmatitas y salmuera, con un 9% de la producción. Y entre otros países podemos encontrar a Brasil, Estados Unidos, Canadá, que poseen el 5% de la producción mundial. Y bueno, en la siguiente gráfica podemos ver de manera detallada lo que es la producción de este metal a partir del año 2016 y lo que se espera de estos países a partir del año 2030. Podemos notar que Australia sigue encabezando lo que es la lista de producción en el año 2030, lo que se espera, produciendo lo que son hasta 680 kilotoneladas de este metal. Actualmente en 2016 procedía lo que son unas 100 kilotoneladas. Esto se espera que en 2030 incremente hasta un 600% la producción. Igualmente, Chile presenta un crecimiento hasta de 400 kilotoneladas de este metal en 2030, así como Argentina, China y otros países que siguen encabezando esta lista de producción. Bueno, pero como podemos notar, a diferencia de los países que son los mayores productores, como había mencionado, que son Chile, Argentina y lo que es Australia, en esta lista del consumo de litio que se espera hasta 2030 y que se lleva en 2019, no encontramos a estos países. Los países principales consumidores, como son China, Japón, Corea del Sur, Europa, Estados Unidos. China, el principal centro de consumo de litio, representando un 39% del consumo agregado y el 50% del consumo en baterías. La demanda ha crecido a tasas anuales cercanas al 10% debido a la expansión industrial de su sector automotriz. Japón y Corea, junto con China, también países asiáticos, representando el 93% del consumo de litio en baterías, destacándose en la fabricación de baterías de ion litio. Como les comentaba, a esto me refería con un tipo nuevo de neocolonialismo, ya que, como podemos observar, los principales países consumidores no se encuentran entre los mayores reservorios o los mayores, en este caso, productores como lo es China, Corea del Sur y Japón. Y bueno, el litio en Bolivia, la minería tradicional ha sido pues una de las principales fuentes de contaminación en la zona andina, desde la colonia hasta los tiempos actuales, y los efectos e impactos se han producido pues en el medio ambiente. La cantidad de contaminantes en aguas ocasionada por la actividad minera es de gravedad. Por ejemplo, las descargas de residuos mineros al lago Popo, las cuales oscilan entre los 760.95 kilogramos de arsénico, los 100.82 kilos de cobre y los 46.57 kilogramos de cadmio. En el caso de que el litio sea extraído de roca, se espera que se realicen procesos convencionales de minería a cielo abierto, considerando procesos de refinación y generación de emisiones contaminantes, principalmente a los recursos de aire y de agua. Y bueno, hablando de los impactos socioambientales frente al extractivismo de litio en Argentina, actualmente se encuentran en marcha, impulsándose 60 megaproyectos que se sitúan en la región de La Puna, la cual es muy rica en litio. Actualmente abarca las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy,
y es una región actualmente conocida como la Atacameña. Está integrada por poblaciones, comunidades indígenas, campesinas, y las poblaciones habitan actualmente aledañas a lo que son estos salares y son las principales afectadas por lo que es la extracción de este metal, ya que causa daños en el paisaje, estrés hídrico y bueno, las empresas que proceden las concesiones de litio son las causantes de, bueno, de estos daños al medio ambiente. Actualmente, pues, existe una sobreutilización de los bienes comunes, como lo son el agua, el salar y la tierra, ocasionada, eh, ocasiona la desarticulación y el desplazamiento de las actividades productivas, como lo es la extracción de la sal, la extraída artesanalmente y o la actividad ganadera o campesina, y constituyen, pues, lo que es un riesgo para la vida en su conjunto. Esta minería en los salares provoca lo que son, como mencionaba, alteraciones y desbalances hídricos, así como disturbios hidrogeológicos entre aguas superficiales y subterráneas y pone en riesgo el equilibrio ecosistémico. Bueno, hablando del caso de chileno, la minería se encuentra en el salar de Acatama. Este va de la mano de, también de megaproyectos de cobre que consumen las mayores cantidades de agua, además de generar la contaminación más significativa en el territorio. Se trata de minería escondida, la mina de cobre más grande del mundo, que es controlada por las multinacionales BHP y Río Tinto, y de la minería Saldívar, que es una multinacional canadiense que actualmente es muy conocida en Chile. Y es un modelo de despojo para la descarbonización que se consolida en el salar de Acatama, a la luz de pues, una transición que es promovida por los países más poderosos y bueno, también los más contaminantes obviamente del planeta. Y bueno, los impactos se pueden ver sistemáticamente negados. Y la siguiente, por favor. Y bueno, como reflexiones finales, es importante asumir que la importancia de enfrentar el desafío de cuestionar críticamente el actual modelo civilizatorio y la mercantilización de la naturaleza. En lo que respecta al litio, esto implica pensar en los salares, los territorios y el agua como bienes comunes antes que el recurso sea estratégico o no, impulsar escenarios y visiones que contemplen la planificación de una política pública para la no extracción a gran escala del mismo recurso. Bueno, irónicamente, la búsqueda de una matriz energética más limpia y sostenible se encuentra íntimamente ligada a un modelo económico que históricamente ha generado muchos daños en la región, impactos ambientales, impactos sociales. Y bueno, hay que tomar en consideración que los beneficios económicos de la extracción de litio no siempre se distribuyen de manera equitativa, perpetuando pues lo que son las desigualdades de manera social y de manera económica. Y bueno, sería todo. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Jesús, que nos invita a reflexionar. Latinoamérica es una región con amplios recursos, tanto en hidrocarburos, pero también en minería. Bien, a continuación vamos a dar espacio a la ponencia denominada Tecnología y Comercio en América Latina de frente al cambio climático. En este caso, los responsables de la ponencia, a un lado tengo a Juan Reyes y de forma virtual me parece que está conectada Cristina, María Cristina Garza, desde Sonora. Bien, brevemente señalar que el doctor Juan Reyes es profesor investigador en la Facultad de Economía y actualmente es coordinador del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico y Social. En el caso de María Cristina, ella es licenciada en Economía por la Universidad de Sonora, maestra en Economía, Gestión y Política de Innovación por la UAM Xochimilco y doctora en Ciencias por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, donde actualmente se desempeña como investigadora en la Coordinación del Desarrollo Regional, con la línea de investigación de innovación y desarrollo sustentable en sistemas agroalimentarios. Bueno,
Con esta breve introducción, le cedo la palabra a Juan o a Cristina. Bueno, en este caso comienza Cristina, disculpa, te escuchamos. Ok, buenos días, espero que se pueda escuchar bien. Disculpen la pregunta, pero tienen en proyección, aquí está la presentación. Muchísimas gracias. Bien, este es un ejercicio que queremos presentar del diálogo que hemos sostenido el doctor Reyes y yo a lo largo de pues ya algunos años, y las preguntas que nos hemos planteado y cómo de alguna manera hemos explorado pues algunos datos que nos permiten adentrarnos aún más en estas preguntas muy a propósito de lo que han presentado los ponentes en sus trabajos, que han sido sumamente interesantes. Siguiente, por favor. Yo le puedo dar clic, ¿verdad? Sí, es cierto. Bueno, ese es el orden del día, lo que presentaremos a continuación. Me voy a ir un poco más rápido. Acá estoy. Ok, hablaremos entonces en este tema sobre tecnología y derechos de propiedad intelectual en América Latina y el cambio climático, ¿no? Pues empezamos hablando un poco de lo que son los derechos de propiedad intelectual. Si hay algún problema con mi audio, pues por favor me interrumpen. Espero que se escuche bien, pero entendamos entonces estos derechos de propiedad intelectual como aquellos que pueden promover o bien obstaculizar la transferencia tecnológica. Hablábamos hace un momento de litio, por ejemplo, bueno, hablaban de litio, entonces cómo estas tecnologías, pensando en baterías, pueden ser estas tecnologías que pueden promover una transferencia tecnológica, pero eventualmente y derivado de las prácticas comerciales, pues también pueden obstaculizarlo. Los países en desarrollo, por su lado, ¿cómo contemplan o cómo pueden definir estos derechos de propiedad? Pues como un medio para facilitar la difusión. Mientras que los países en desarrollo pues contemplan que estos derechos de propiedad son un medio para la protección de los países desarrollados para mantener una hegemonía tecnológica. De esta forma, la protección que se establece a través de estos derechos de propiedad puede ser un obstáculo para la modernización tecnológica y el desarrollo general de aquellos países de ingresos bajos y medios. Pero este tema de los derechos de propiedad y patentes particularmente no es algo nuevo. A final de cuentas, desde que salimos del oscurantismo y vino renacimiento científico particularmente, pues se empieza a diseñar esta necesidad por establecer la autoridad o la apropiación misma de estas invenciones. Entonces, desde a finales del siglo XV se tienen registros de la primera ley de patentes, en donde pues aquellos que nos dedicamos un poco a la academia, inclusive en los mismos papers, pues queremos que vaya nuestro nombre, que vaya citado y que se nos reconozca la autoría en este caso, ¿no? En un derecho de autor. Pero en términos de invenciones, pues que obviamente estas invenciones que van dirigidas particularmente a resolver un problema de la humanidad, pues debería de difundirse. Y en esta actividad, pues que vaya acompañada del nombre de quien le invirtió este tiempo, ¿no? Los derechos de propiedad pueden entonces promover o obstaculizar la transferencia tecnológica según el contexto, como definimos anteriormente, pero ¿qué son propiamente las patentes como un derecho de propiedad? Entonces, las patentes reconocen primeramente al inventor, son un título de propiedad que reconoce quién es el inventor, y quien posee este título puede ser el inventor mismo o alguien más, el que financió la investigación, el que la solicitó, etcétera, etcétera. Y a quien posee este título se le otorga un monopolio temporal. ¿Qué quiere decir? Que durante un cierto número de años, ¿no?, va a ser el único que tenga la capacidad de decidir qué se hace y cuánto y cómo sobre esta invención. Es un sistema de propiedad intelectual débil, ¿no? Podemos establecerlo aquí, como aquel que es un poco más laxo en definir, bueno, en este país se puede patentar esto y esto nada más, y todo lo demás es libre, ¿no? O bien un sistema fuerte, aquel que es un poco más específico en qué se puede patentar y no. El sistema libre, por ejemplo, es aquel que propicia la difusión de conocimiento, la divulgación del mismo, y un sistema fuerte, si bien lo propicia, ¿no?, genera ciertas ventajas hacia ciertos actores, es decir, estas grandes empresas, mientras, y que en su mayoría tienden a ser empresas transnacionales, sea el caso de América Latina, en detrimento de la actividad inventiva que puedan desarrollar las empresas nacionales. Inhibe o retrasa su capacidad imitativa. La imitación es sumamente importante porque aprendemos y desarrollamos
a partir de la imitación y eventualmente adaptamos. Muestra de ello, aquí brevemente les platico el caso de China, ¿no? Un ejemplo es el caso de China, quien introdujo su propio sistema de patentes hace algunos años mediante la política de puertas abiertas. Entonces, esto era más o menos así. Vienes a invertir a mi país, pero en este país todo es libre, ¿no? Digamos lo que definimos anteriormente como un sistema débil de patentes, ¿no? Obviamente esto inhibe a algunas empresas, pensemos, por ejemplo, otra vez, ¿no? En estos grandes productores de baterías que dicen, no, pues es que si yo llego a China con mis invenciones, pues cualquiera va a poder imitarme. Entonces, inhibe un poco la inversión. Esta política pues, se modificó algunas veces por presiones internacionales, porque obviamente pues, estas empresas transnacionales pues, se mostraban un poco desacuerdo con esas políticas y los países negociaban. Y China, pues ya vemos que no es muy flexible, entonces nada más hizo ciertas adecuaciones. Hasta 2008, en donde, bueno, dice, ok, vamos a establecernos conforme a las leyes del comercio. Eventualmente hablar de tecnología, de invenciones e innovaciones propiamente, nos lleva a hablar propiamente del comercio. Esto es como podemos ver el comportamiento de China, como a partir aproximadamente del año 2008, las patentes o la actividad de patentamiento de China en China, pues empieza a crecer exponencialmente. ¿Esto derivado de qué? Pues derivado de toda esta actividad que durante varias décadas China estuvo observando, estuvo replicando, imitando y eventualmente adaptando. Y hoy por hoy, pues es líder en la actividad inventiva en muchas áreas. Pero justo a propósito de los sistemas de propiedad intelectual débil y aquellos que son fuertes, inclusive aquellos países que no tienen propiamente una ley de propiedad intelectual o que tienen una ley que es un tanto cuanto laxa en cuanto a qué se patente y no, recurrentemente tiene una producción de innovaciones tanto o más rica que aquellos países que sí la tienen. Entonces, el que haya una actividad patentada no está determinando todo lo que puede inventarse en una región o puede llevarse a la innovación en una región. Sin embargo, el uso de patentes con fines estratégicos amenaza la eficacia de estas como medio para fomentar la innovación. Es decir, ¿a qué nos referimos con un fin estratégico? Pues aquello, pensemos en un Monsanto, que ha sido uno de los casos particulares o teóricos o de salón, en el que se muestra cómo Monsanto inclusive ha desarrollado, ha solicitado patentes mismas que se otorgan y que no pone en práctica, sino las resguarda hasta el momento en el que sea adecuado comercialmente explotarlas, o inclusive llega a comprar los títulos de propiedad a otras empresas, y cuando estas empresas pues obviamente pues no quieren venderlo, pues utiliza otras prácticas como comprar la empresa completa con todos sus títulos de propiedad en cuanto a su actividad inventiva. ¿Esto con qué? Pues con fines comerciales y que no tiene o que realmente tiene poco o nada que ver con fomentar la innovación. Y eso se ha prestado muchísimo. Entonces, la patente que emerge como un título para transferir conocimiento, para fomentar la innovación, pues se empieza a convertir en una herramienta que juega un rol sumamente importante en la conducta estratégica de las firmas. Por su parte, el cambio climático, que es un tema que se pone sobre la mesa a partir de este desarrollo sustentable de la Cumbre de Río, y en la cual se establecen estas 3 convenciones, la Convención Marco de las Naciones Unidas, que ya nos lleva al tema del cambio climático, y todos estos informes del IPCC, ponen sobre la mesa, pues obviamente, ok, hay un cambio climático, es inevitable y se acelera. Hacia los 2009, se empieza a cuestionar por ciertos organismos, se empieza a cuestionar entonces, bueno, si la tecnología viene a auxiliar o a resolver algunos problemas que presenta la humanidad, ¿qué está pasando con aquellas tecnologías propias en cuanto a el desarrollo y el medio ambiente? Entonces se establece o se empiezan a perfilar estas líneas de investigación sobre el papel que desempeñan las patentes a la hora de fomentar el desarrollo, como mencionábamos anteriormente, esa misión inicial de las patentes, y transferir tecnologías, particularmente en el tema de energías limpias. Entonces, pues justo eso es lo que nos preguntábamos el doctor Reyes y yo,
Bueno, ¿qué pasa en América Latina respecto de estos elementos? La transferencia tecnológica, entonces, asociada a las patentes, pues tiene un rol sustancial, y acorde al IPCC mismo, lo define como un conjunto amplio de procesos que abarcan flujos y conocimientos, experiencia, equipos para mitigar y adaptarse al cambio climático entre las diferentes partes interesadas. Entre ellas se incluye una gran cantidad de organismos, no nada más empresas, sino gobiernos, organizaciones no gubernamentales, centros de investigación y educación, etcétera, etcétera, y comprende el proceso de aprender a comprender, a utilizar y replicar la tecnología, incluida la capacidad de elegirla, adaptarla a las condiciones locales e integrarla con las tecnologías autóctonas. Vaya, no es nada más yo, empresa transnacional, llevo y posiciono en determinado país esta tecnología, tanto de proceso o de producto, particularmente hablando de patentes, y empiezo a funcionar como tal. Eventualmente, ¿no? La transferencia propiamente de conocimiento, acorde al IPCC, debe permitir un proceso de aprendizaje, debe permitir la comprensión, la utilización y la réplica de esta tecnología. La práctica es un poco difícil determinar si esto sucede o no, pero recordando un poco lo que son los sistemas fuertes y débiles, un sistema fuerte definitivamente empieza a inhibir todo este concepto de transferencia de tecnología en materia de patentes. Un elemento sustancial, acorde a lo que decía anteriormente del caso de China y las presiones que eventualmente pues tuvo, no tanto que la sufrió, porque la sorteó bastante, digamos, bastante bien para los fines chinos, pues emerge lo que hoy conocemos como la Organización Mundial del Comercio, anteriormente GATT, y propone en la ronda de Uruguay estos acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, derivados precisamente de esta controversia de yo tengo mi empresa y esta empresa quiere posicionar productos o procesos en determinado país que no tiene una ley de propiedad intelectual ad hoc a la nuestra, y por lo tanto se puede prestar a imitación y a toda esta parte de tecnológica que no me conviene, porque empieza a generarle cierta competencia también a mi empresa. Entonces, pues para establecer más o menos un paraguas a través del cual todos compartan de alguna forma la misma legislación, la proponen en esta reunión de Uruguay misma que pues se firma en el 2001 en la reunión de Doha. En esencia, este acuerdo subyace en la misma reglamentación básica sobre los sistemas de propiedad intelectual entre todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio, de tal manera que se vea favorecido el comercio, promoviendo el desarrollo científico y tecnológico. Y bueno, promoviendo el comercio, pues en América Latina contamos otra historia, y el desarrollo científico y tecnológico, pues definitivamente. Entonces, esta tiene tres principios. El principio de concesión establece que haya criterios base homólogos. Protección, ¿no? Es el segundo principio, es decir, una vigencia de 20 años para el tema de patentes. Y respecto del uso, pues que haya una explotación y un otorgamiento de licencias. La licencia técnicamente es, te autorizo a partir del pago de regalías que tú explotes este título de patentes que está a mi representación en este caso, ¿no? La transferencia internacional de tecnología normalmente se lleva a cabo del comercio, a través del comercio, o bien de la inversión extranjera directa, empresas conjuntas, socios locales, o simplemente mediante licencias, como mencionaba anteriormente. Sin embargo, el acceso desigual a la tecnología es uno de los obstáculos fundamentales para lograr un desarrollo sostenible e incluso para todos. Hemos mencionado desde el inicio de la presentación, pues cuál es la historia de los países en desarrollo y particularmente de América Latina. Entonces, entendamos que además esta transferencia puede ser directa o puede ser indirecta. Por ejemplo, es el caso de la agricultura. Las transferencias directas ocurren con mayor frecuencia sobre las semillas o nuevos pesticidas o máquinas, particularmente, mientras que, por ejemplo, prácticas como la imitación, la ingeniería de reversa, de productos químicos, semillas y otros tantos que están fuera de patentes, o la indigenización de la maquinaria importada, se traduce como una transferencia indirecta, algo que realmente es sustancial en términos de agricultura en nuestros productores de pequeña y mediana escala.
Bien, hablábamos entonces de que los países pues tienen sus legislaciones y sus propios sistemas de propiedad intelectual y que además hay una gestión propiamente internacional en alianza con la Organización Mundial del Comercio, y la contraparte propiamente de esta Organización Mundial del Comercio pues es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y esta organización pues juega un rol sumamente importante, ya que establece qué es patentable o no y sistemas para organizar estos mismos títulos, es decir, aquellos que son de química, aquellos que son de física, etcétera, etcétera. Establece para ello sistemas de clasificaciones. Y en años recientes se establece una categoría bastante novedosa, que son las tecnologías de mitigación del cambio climático. Estas se dividen a su vez en 7 áreas, que es energía, captura de gases de efecto invernadero, edificios, industria, transporte y gestión de residuos y aguas residuales. Ha sido sumamente controvertida, pero bueno, entendamos que si bien las patentes brindan un fuerte incentivo económico para la innovación, también están limitando la comercialización y divulgación de la tecnología, particularmente aquellas que son o que están enfocadas a la mitigación de los efectos del cambio climático, y a su vez pues dificultan el acceso a estas soluciones para la mitigación. Por lo tanto, las patentes restringen el desarrollo y se perciben como un obstáculo para la mitigación del cambio climático. Mencionábamos entonces cómo está constituida esta clasificación que propone la Organización Mundial del Comercio y que se transfigura en estas 7 dimensiones, que a su vez se clasifican en lo que muestro en la diapositiva, palabras más, palabras menos, pero pues habla de adaptación al cambio climático, aquellas relacionadas con edificios, gases de efecto invernadero, el uso y reducción o uso eficiente de energía, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, mitigación de la producción o procesamiento de bienes, transporte, y estas que hablábamos de las aguas residuales o gestión de residuos. Disculpa, Cristina, dispones de 4 minutos para ir cerrando la ponencia. Gracias. Cedo la palabra al doctor Reyes, por favor. ¿Dos? Bueno, pues lo que acaba de presentar la doctora Cristina está en función de 2 elementos. En principio, la formación de una infraestructura de derechos de propiedad que plantean un esquema para patentamiento en tecnologías verdes específicamente. Hay un debate entre que si estas deben usar un sistema débil o fuerte, ¿no? Y a partir de eso, lo que establecimos una pequeña estadística sobre las principales tecnologías donde se está patentando en 4 países de América Latina, a México, Argentina, Brasil y Chile. Y lo que quisimos hacer brevemente es un análisis exploratorio, básicamente identificando el país de origen, el país de origen de la matriz de las empresas que están patentando, ¿no? A quienes están recibiendo esas patentes, ¿no? Y sobre esas tecnologías. Resulta que la primera tecnología en la cual están patentando en América Latina dentro de este esquema que ha planteado la OMPI sobre tecnologías verdes es sobre tecnologías que aminoran o tratan de aminorar los efectos del cambio climático. Entre ellas principalmente en esta específicamente es la cuestión de la salud. Principalmente puede ser algunas referidas a la cuestión de la aparición del dengue en lugares donde antes no había dengue. Eso lo pueden ver en noticias en los últimos 2 años, ¿no? Aparecen estas enfermedades y pues básicamente los países de origen de estas empresas que están patentando en América Latina pues son países desarrollados, ¿no? Estados Unidos, Suiza, Bélgica, Reino Unido, principalmente, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces, este es un primer elemento de lo que se comenta, pues básicamente sí, la OMPI, los esfuerzos de comercio internacional se están buscando en que sean las mismas reglas para todos, pero no todos tienen las mismas capacidades para desarrollar estas tecnologías. Lo vemos en empresas que van a patentar específicamente a nuestros países o vienen a patentar a nuestros países, pero tienen toda la capacidad científico-tecnológica para apropiarse de estas tecnologías, no solo en derechos de propiedad, sino también en su uso. La que sigue, por favor.
Bueno, en ese sentido, ¿no? Pues también ubicamos las segundas tecnologías que están patentando en cada uno de estos países. En el caso, voy a citar principalmente el caso de México, que es tecnologías relacionadas a baterías, y ahí identificamos lo mismo, ¿no? Empresas de Estados Unidos, son 156 patentes, ¿no? Y en el caso de México, solo 6 patentes, principalmente de universidades mexicanas, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí están las empresas que están patentando en nuestros países en los países latinoamericanos. Son empresas pues que van desde, ustedes pueden ubicar muy bien algunas de ellas, Monsanto, Ford, Nissan, entre algunas, ¿no? Que tienen la capacidad total no solamente de venir y patentar, apropiarse, implantar ciertas tecnologías, bueno, y pues crean un reto, o más bien nos limitan en la adquisición de estas tecnologías que también son muy cuestionables lo que se está planteando, ya lo expusieron los compañeros en el caso de las baterías, que tan verdes son, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor. En realidad, un poco en términos de las consideraciones generales, quisiera subrayar esto. Se ha creado todo, el primer elemento es que se asume, no, esto no es reciente, se asume más de hace siglo y medio, que los derechos de propiedad fomentan el desarrollo, ¿no? Ese es el primer elemento. La teoría económica, las instituciones, la creación de instituciones, plantea que estas determinan el desarrollo. Pero esto es muy cuestionable. Hoy, ¿no? Por no solamente análisis teórico, sino en realidad por la empiria. Tenemos los casos de Japón, China, Corea, donde los derechos de propiedad eran casi en algunos momentos inexistentes, ¿sí? Las patentes eran pues básicamente un elemento simplemente burocrático, ¿no? Que en realidad permitían más bien la imitación de las tecnologías externas, ¿no? El otro elemento es de que el caso de las tecnologías verdes se ha sumado a este elemento. Es como un elemento lineal. Patentes generan desarrollo, ¿sí? Y el desarrollo puede estar inserto también, o se puede insertar la cuestión verde. Hay tecnologías entonces bondadosas, ¿no? Que permiten ahora que puedan, y para promover mayores número de estas invenciones, pues entonces hay que introducirlas dentro del sistema de derechos de propiedad industrial, principalmente, ¿no? Se ha creado un esquema, clasificaciones, elementos, como ya comentó la doctora Cristina, comerciales, ¿no? Que tratan de homogenizar todo en los países desarrollados y subdesarrollados, pero con muchas limitaciones, principalmente de capacidades para empresas, instituciones, universidades latinoamericanas que en realidad pueden competir poco con respecto a las empresas transnacionales. Creo que aquí hay un elemento clave y central de debate. ¿Deben existir o no deben existir estos derechos de propiedad? ¿Cuál sería la función específicamente en el caso mexicano, ¿no? Creo que estamos en un momento en el cual esto debe ser debatido, principalmente hablando de tecnologías verdes, pensando específicamente cuando si no tenemos derechos de propiedad, también es cierto, si se abaten, pues todo mundo puede usar los desarrollos de nuestras universidades, por ejemplo, de nuestros centros de investigación, pero eso implica también que principalmente, ¿quién puede hacerlo? ¿Quién tiene la inversión, el conocimiento, el desarrollo técnico, ¿no? Entonces, bueno, también hay que determinar qué infraestructura, qué potencial o qué estrategias prioritarias atendiendo a necesidades nacionales debe enfocarse los gobiernos latinoamericanos, ¿no? En fomentar ciertas tecnologías, ¿no? Proteger tal vez ciertas tecnologías. Bueno, es un debate que un poco que creo que puede plantearse actualmente, ¿no? Pues básicamente es eso, y esto. Pues agradecemos esta ponencia, nos menciona la importancia de la innovación, el proceso jurídico de la patente y bueno, el potencial uso comercial o para un interés nacional. Bien, asuntos sumamente relevantes. En lo que sigue, vamos con la ponencia denominada América en medio de la disputa por los recursos naturales. Esta ponencia ha sido elaborada por Julieta Ramírez, Adilene Dolores y Mónica González. Todas ellas son parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero bueno, un poco más hablando de ellas, Julieta
Es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional. Asimismo, es doctora en Economía Política del Desarrollo. Todos estos grados obtenidos aquí en nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Por su parte, Adilene y Mónica son estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la licenciatura en Relaciones Internacionales. Bueno, a partir de este momento les cedo la palabra y pues disponen de 20 minutos para... Muchísimas gracias. Es nuestro turno. Quiero agradecer a los organizadores por la oportunidad y por este espacio de poder compartir un poco de lo que hemos venido trabajando de manera conjunta con alumnas de la licenciatura en Relaciones Internacionales, y nuestro trabajo se titula América Latina en medio de la disputa por los recursos naturales. Para esta exposición la hemos dividido en 3 partes. En la primera parte hablaremos un poco del panorama general de por qué los recursos de América Latina son estratégicos y presentaremos algunas cifras. De ahí, en la segunda parte, hablaremos, ¿no?, de cómo América Latina aparece dentro de esta disputa hegemónica, para lo cual tomamos únicamente a 2 países, Estados Unidos y China, ya que si bien sabemos que se está en una etapa de construcción de un escenario multipolar, la mayor disputa está concentrada entre estas 2 economías. Y en la tercera parte estaremos hablando de algunas propuestas teóricas que han tratado de avanzar hacia lograr una mejor administración de los recursos naturales, algunas experiencias, para lo cual retomaremos la tesis del neoextractivismo y la nueva gobernanza como algunas posibilidades que tienen los países para avanzar en, como ya mencioné, en esta administración de los recursos. Así que cedo la palabra a Adilene. Bueno, buenos días. No sé si me podrían ayudar a pasar a la siguiente, ¿sí? Bueno, primeramente nos gustaría empezar con esta parte de por qué se dice que América Latina es sumamente importante estratégicamente en el suministro global de los recursos naturales. ¿Por qué cuando hablamos de esta región decimos que es una potencia en cuanto a la riqueza de estos mismos recursos? ¿Y por qué es que juega un papel crucial dentro de estos sectores claves en el desarrollo económico mundial? Pues para contextualizar todos un poco y entrar en orden cronológico, podemos entrar con unos datos concretos. América Latina tiene el 20% de todas las reservas totales del petróleo del mundo. Tan solo Venezuela produce 770,000 barriles de petróleo al día, lo que lo coloca en el lugar número 21 de los países que más producen este bien. Pero también América Latina ha incursionado en estos petróleos que se conocen como no convencionales, o sea que tienen un diferente tipo de crudo, y por eso es diferente la extracción que tiene debido a su ubicación y a sus características físicas. Dentro de estos podemos encontrar el petróleo de aguas profundas, que es el que se extrae de las zonas marítimas profundas, donde el acceso pues es un poquito más complicado y también mucho más costoso. En esto podemos destacar la costa de Brasil y también el Golfo de México. Y asimismo también el petróleo extrapesado, que es un tipo de petróleo con un crudo mucho más denso, y entonces pues su tratamiento adicional necesita ser más extenso para ser refinado. Pero no solamente nos quedamos con esta parte de los recursos petroquímicos, sino que América Latina también posee el 25% de todos los metales estratégicos, tiene el 40% de todas las reservas de cobre en el mundo, que esto es esencial para la construcción de la infraestructura, de los cables, para el material de construcción. También tenemos neobidio, que es un componente esencial en la fabricación de estos aceros de alta resistencia, lo cual lo hace pues un material sumamente importante en la industria aeroespacial y automotriz. También tenemos el caso de Argentina, Bolivia y Chile, que representan el 53% de las reservas mundiales de litio en el mundo. Otros datos también es que América Latina tiene el 30% de los recursos hídricos renovables. Brasil es líder en biocombustible, que esto es combustibles que son derivados de la biomasa, es decir, de la materia orgánica. También América Latina tiene el 34% de todos los bosques primarios del planeta, que esto es el origen o la cuna de la vida. ¿Podemos seguir? Gracias.
Entonces, con esto podemos decir que América Latina es sumamente rico en estos bienes estratégicos. Cuando hablamos de estos bienes, son todos aquellos que son sumamente fundamentales para desarrollar estos ciclos industriales que conocemos muy bien, que tienen cabida en todas las potencias más grandes y más importantes en el mundo. Entonces, esto le da una alta importancia geopolítica y una alta importancia económica a la región. La posiciona como un actor sumamente indispensable en estos sectores claves como son la energía, la tecnología y sobre todo la sostenibilidad global. Sin embargo, esto también da como resultado una alta dependencia a los recursos dentro de esta región. ¿Puedo seguir? Gracias. Según datos de la CEPAL, estas actividades económicas basadas en la extracción de los recursos naturales representan el 12% del valor agregado total, el 16% del empleo y el 50% de las exportaciones totales de la región. Entonces, con esto podemos inferir que hay una fuerte dependencia en estos ciclos de precios internacionales, o sea que las economías de la región están sujetas a esta volatilidad de los precios en los mercados internacionales. También que genera una alta vulnerabilidad de choques externos y también que hay una alta concentración del empleo en sectores primarios. Esto quiere decir que la mayor número de la parte de la población laboral depende de los trabajos de este sector. Y también que hay una gran falta de diversificación tanto económica como productiva. Siguiente, por favor. Lo que nos lleva al uno de mi siguiente punto, el último, es que si se puede entonces hablar de una transición energética, si podemos hablar acerca de una transición energética eficiente, primeramente, todavía la producción de bienes y servicios está ampliamente condicionada a este uso de las energías fósiles. La mayoría de las industrias a nivel global hoy utilizan esas energías fósiles como lo son el petróleo, como lo son el gas natural, el carbón, para realizar sus operaciones. Esto incluye desde la producción de la energía hasta la finalización del producto. Entonces, sin el uso de esas energías, muchas industrias no podrían funcionar de manera eficiente o no en los mismos volúmenes. Como punto número 2 a debatir, tenemos que la globalización ha sido dependiente de estos recursos naturales, ha creado pues un sistema interconectado donde los recursos naturales son sumamente fundamentales, donde los países ricos en estos productos, como lo son la región de América Latina, exportan estas materias esenciales a economías más desarrolladas que luego lo exportan al mundo. Y un punto en el que me gustaría hacer mucho énfasis es que al menos por hoy la generación de estas energías renovables todavía son sumamente dependientes de las energías fósiles. Esto quiere decir que la infraestructura necesaria que se ocupa para insertar esas energías, como lo son los paneles solares, las turbinas eólicas, todavía se fabrican utilizando estos procesos industriales que requieren las energías. A pesar de que esas energías sí son más limpias, aún dependen de las energías convencionales o de las energías fósiles desde la fase de su producción a la instalación o el mantenimiento. Por ejemplo, iría desde el transporte de los materiales, la construcción de las instalaciones y el uso de la maquinaria pesada para moverlas, las mismas. Y el último punto sería esta interrupción que crea la falta o la transición de esta energía en las cadenas regionales y globales de valor. Esto no solamente afecta a las empresas, tiene un efecto dominó, porque también a los trabajadores que dependen directamente de estos empleos que generan este sector y también de la población civil que termina siendo pues el sector que consume y que paga esta diferencia de precios. Entonces, ya para cerrar mi participación, no estamos diciendo que esta transición energética es un proceso malo, al contrario, es sumamente necesario sin perder esta vertiente de que tenemos que ir hacia un modelo económico que sea mucho más resiliente y mucho más sostenible, pero sí entender por qué esta transición es tan paulatina y sobre todo pues que está bastante lejos de concretarse. Muchísimas gracias, Adilene. Podríamos pasar a la... Todavía no termino. ¿Le podrían pasar a la siguiente, por favor? Bueno, en este siguiente apartado en el cual dividimos nuestra exposición, vamos a hablar un poco acerca de la lucha por la hegemonía, ¿no? Como ya muchos de los expositores han mencionado en las anteriores mesas, la disputa por los recursos naturales es un tema más relevante dentro de la actual dinámica del capitalismo y también de sus formas de acumulación, ¿no? Ya más autores también, más de los expositores también han mencionado
que se observa una acentuada mercantilización de los recursos naturales y que eso obviamente compromete el desarrollo de América Latina. ¿Por qué? Porque como ya se ha mencionado, América Latina ha generado una inserción subordinada y dependiente al basar su modelo productivo en actividades primario exportadoras, ¿no? Y como también tuvimos ayer la participación de Alberto Acosta, vemos cómo América Latina básicamente ha estado ensombrecida por la maldición de la abundancia. Adelante, por favor. Y bueno, dentro de esta lucha por la hegemonía, esto nos hace enfrentar básicamente a las dos economías que todavía están a la punta de la producción de bienes y servicios mundial, y ahí tenemos, por supuesto, Estados Unidos, ¿no? Y no podemos olvidar algunos datos importantes de la economía estadounidense, por ejemplo, que Estados Unidos fue el que impuso el orden liberal de la posguerra, ¿no? El que diseñó la arquitectura monetaria y financiera internacional, por mencionar algunos datos, y también concentra a las mayores empresas transnacionales, ¿no? Que son las mayores productoras de bienes y servicios, sin dejar de lado que también es observable y discutido en muchos de los círculos académicos que Estados Unidos se encuentra en una posición de declive hegemónico y ensombrecido por la economía china. Como prueba de ello tenemos el alto nivel de endeudamiento, un déficit muy fuerte, ¿no? Y también una polarización social interna, ¿no? Y también intentos constantes acerca de realizar transacciones fuera del dólar, ¿no? Adelante, por favor. Ese es en el caso de China, pues es innegable, ¿no? Que China a partir de la década de los 70 experimenta un proceso de reformas importantes que lo hacen un mayor partícipe dentro del escenario mundial. China está llevando a cabo importantes planes de expansión económica, ¿no? Como por ejemplo es la ruta de la seda, y para llevar a cabo este proceso de expansión y crear nuevas rutas, la inversión en infraestructura y en puertos comerciales, es necesario el uso de recursos naturales, que en este caso posee, por supuesto, América Latina, ¿no? ¿Y cómo también compromete a América Latina? Pues no olvidemos que China está ejerciendo dentro de América Latina la diplomacia del dinero, es decir, que está otorgando créditos constantemente a los países de América Latina, ¿no? Para de esa manera aumentar su zona de influencia y desplazar a Estados Unidos, ¿no? Quien tradicionalmente a través de la doctrina Monroe ha establecido un fuerte vínculo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, ahí retomando un poco lo que mencionaba hace un momento Adilene, vemos que América Latina posee recursos estratégicos. ¿Por qué se denominan estos recursos estratégicos? Porque justamente tienen una participación demasiado fuerte en los ciclos industriales, ¿no? Y ahora la disputa entre China y Estados Unidos está en torno a ver quién puede garantizar una mayor participación de la producción dentro del PIB mundial, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de China y Estados Unidos, ¿no? En esa diapositiva, vemos, ¿no?, cómo China prácticamente es un actor que está liderando la transición energética, ¿no? Pero no olvidar lo que ya mencionaba Adilene en el caso del petróleo, ¿no? Que el uso de las energías fósiles, ¿no?, sigue siendo primordial para lograr esta transición energética, ¿no? Bueno, obviamente China, ¿por qué es importante? Porque es el mayor exportador de tierras raras, este componente tan importante que se utiliza en industrias clave como la industria de la tecnología, que es uno de los aspectos para poder evaluar qué tan rápido se está llevando a cabo esta transición hegemónica, ¿no? También China lidera la producción de paneles fotovoltaicos, de hecho es el mayor exportador y exporta sobre todo a muchos países de América Latina, específicamente Argentina y México, y también es evidente el desplazamiento que está llevando a cabo en el ámbito tecnológico respecto de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí concluimos que China lidera este proceso de transición energética, pero este no puede concretarse sin el uso o la utilización de los recursos naturales que América Latina posee. En el caso de Estados Unidos, vemos que Estados Unidos ha ampliado la producción de hidrocarburos estratégicos. ¿Por qué lo está haciendo? Pues porque busca a través de la producción de hidrocarburos estratégicos que se realizan básicamente a través del fracking, ¿no? Busca ocupar una posición estratégica, pero también lograr alcanzar la soberanía energética, ¿no?
pero esto también conlleva a diversas consecuencias o diversas problemáticas. Por ejemplo, un enorme estrés hídrico, ¿no? Porque estas prácticas del fracking, ¿no? Conllevan la utilización de enormes recursos hídricos que muchas veces no poseen. Ya hay un problema ambiental en Estados Unidos del cual no se habla tanto respecto a estas prácticas para poder extraer estos hidrocarburos energéticos. Y obviamente Estados Unidos, en el caso de América Latina, lo que busca a toda costa es lograr una apropiación, tal como lo ha hecho históricamente. No olvidemos que pues Estados Unidos siempre ha querido de diversas maneras ejercer influencia dentro de la región para apoderarse de los recursos y así poder avanzar dentro de la disputa o poder recuperar ese rol que desempeñó durante la posguerra, ¿no? Y bueno, ahora sí le paso la palabra a Mónica. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a centrar nuestra atención, si pueden pasarle por favor, en algunos modelos de desarrollo de los cuales los cuales se han basado en América Latina, empezando con la economía extractiva, que es un concepto que hemos escuchado a lo largo de este seminario. Y bueno, que hay que entender que este modelo está basado en la explotación intensiva de los recursos naturales para generar riqueza y que son las economías industrializadas y las potencias los principales beneficiarios de estos intercambios desiguales. En este modelo es importante destacar que el Estado tiene un rol como facilitador de este patrón y que permite que se siga garantizando la explotación de los recursos naturales sin cuestionar los impactos que se tienen a largo plazo. Y bueno, esto nos lleva al siguiente concepto, que es el extractivismo, que ha sido estudiado por diferentes autores y surge como una alternativa al modelo anterior y que pretende corregir algunas fallas que este presentaba. Sin embargo, este nuevo extractivismo sigue planteando sus propios desafíos y algunas limitaciones. Ambos modelos tienen un enfoque que se plantea a partir de la explotación de los recursos naturales. Sin embargo, en el extractivismo se centra en un papel más central del Estado a través de la generación de recursos, que tiene el control y que busca principalmente la redistribución de las riquezas bajo un supuesto proyecto de desarrollo nacional que trae como consecuencia reducir la pobreza, tener un mejor impacto social y como consecuencia también mejorar la estabilidad política de los países. Este modelo es importante mencionar que ha gozado de aceptación y legitimidad debido a que presenta beneficios inmediatos, para los lugares en los que se realiza y que los gobiernos son los principales impulsores de que esto siga continuando, otorgando concesiones y también desarrollando proyectos que siguen beneficiando a las empresas transnacionales y que siguen sin tomar en cuenta los intereses de América Latina. La siguiente, por favor. Esto nos lleva a otro nuevo concepto que se denomina la transición corporativa, y bueno, para esto me gustaría remitirme un poco a la transición energética, que si bien se habla de ella, es una oportunidad para reducir los gases de efecto invernadero, pero que en este caso tiene un enfoque de los actores que trabajan en este modelo, que son principalmente los estados e instituciones, que ven esta crisis climática como una nueva oportunidad de acumulación de riqueza y de poder, y que siguen manteniendo las relaciones desiguales de los modelos anteriores. Y bajo esta dinámica se responde a los intereses de potencias globales que siguen manteniendo desigualdades estructurales. Y así es como nos encontramos con una manera distinta de que el sistema busca capitalizar la crisis energética y también la crisis climática
impulsando este ciclo de acumulación. Y bueno, aquí me gustaría hacer un paréntesis, recalcando lo que ya se mencionó en esta exposición, es que América Latina se convierte aquí en un actor clave, debido a que tiene un importante papel en la región debido a los recursos naturales con los que cuenta, y es así que se encuentra en medio de la disputa de los recursos naturales y que sigue asegurando el control de las potencias para mantener su posición. Y frente a este escenario surge una necesidad de regular esta situación basada en la explotación de los recursos y que se busca una coordinación institucional entre las agencias que regulan la explotación de esta materia y también las que buscan administrar los ingresos fiscales para poner un freno a la demanda que tienen las potencias en este caso. La siguiente, por favor. Y bueno, para cerrar, vamos a presentar distintas propuestas que América Latina ha hecho ante esta crisis y los cuales se enfocan bajo la integración de los países de la región. Comenzaremos con la Unión de Naciones Suramericanas, que si bien ha sido un intento fallido de integración, tuvo el objetivo de mantener una estrategia de cooperación y ha buscado aprovechar los recursos con los que cuenta América Latina de una manera sostenible y que se base en una visión compartida de acuerdo al territorio que lo conforman y abarca nuevas dimensiones como lo es la estabilidad, el acceso a la apropiación y la gestión de recursos bajo este panorama para aportar a la estabilidad y al desarrollo de los países. Que si bien, ya lo mencioné antes, es un fracaso, representa un intento y un indicio en esta materia, que América Latina busca manejar sus recursos naturales y que es una propuesta que se desarrolla dentro de la región. Y por otra parte tenemos a la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que propone gestionar estos recursos de manera responsable y sostenible y que también ha trabajado en la búsqueda de alternativas a los modelos extractivos que ya mencionamos antes, promoviendo políticas que respeten el medio ambiente y que protejan a las comunidades locales. Con estos ejemplos me gustaría concluir diciendo que América Latina ha avanzado en una posición climática en común y que está reconociendo la gestión de los recursos naturales como una cuestión de seguridad nacional y de desarrollo sostenible y poniéndolo como una prioridad. Para la exposición, mencionamos la importancia de estas organizaciones debido a que su importancia recae, por ejemplo, en la CELAC, que reúne 33 economías de América Latina y que esto les da una mayor capacidad para hacer frente a las potencias y que les da mayor capacidad de negociación para establecer un sentido diferente de cómo se están gestionando los recursos naturales a partir de una nueva gobernanza y poniendo como prioridad los intereses que tiene la región. Eso sería todo de nuestra parte. Gracias. Pues agradecemos la presentación tanto de Julieta, Dilene y Mónica, hablando sobre la disposición de recursos naturales en América Latina, su importancia estratégica y bueno, también coloca en la discusión alternativas, ¿no?, para abordar esta temática. Esta mesa se acompaña también del doctor Jaime Stein. Me tomo unos segundos para señalar un poco sobre su trayectoria profesional. Él es profesor investigador en el Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social de la Facultad de Economía de esta universidad. También es coordinador de la Red de Estudios de la Economía Mundial, es licenciado en Economía y maestro y doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en Economía Internacional, con énfasis en el comportamiento de dicha economía y en las relaciones externas de América Latina. Sobre esos temas ha escrito 9 libros, individuales o en coautoría,
Ha sido compilador o coordinador de libros colectivos y ha publicado textos como artículos de revistas o capítulos de libros. También ha impartido cursos a nivel licenciatura, maestría, doctorado en universidades de México y del extranjero. También es actual miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de México a nivel 2. A continuación, él trae una ponencia denominada América Latina ante la transición energética. A continuación, le cedemos la palabra. ¿Tienes micrófono a tu mano? Ok, y te cedo la palabra. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y un agradecimiento por la posibilidad de participar en este seminario, lamentando no haber podido estar presencialmente en las sesiones previas, aunque algunas las seguí a distancia, digamos, por internet. Como se dijo, el tema de mi presentación, o el título, es el que aparece ahí, América Latina ante la transición energética, y voy a desarrollar ese tema de manera muy sintética, porque es un tema amplio, digamos, que tiene muchas aristas, muchos contenidos y muchos problemas, pero solo me voy a referir a 3 puntos. La siguiente, por favor. Y de cada uno de esos puntos, solo voy a destacar algunas cosas. En primer lugar, avances y frenos en la transición energética global. En segundo lugar, potencialidades de América Latina ante la transición energética. Y en tercer lugar, los peligros de la continuidad de la primarización, de la depredación de la naturaleza y de los conflictos ambientales en la región. Hacer una mirada muy rápida, dedicándole, no sé, 3, 4 minutos a cada uno de esos temas, digamos. Empezando por el primer planteamiento, que es avances y frenos de la transición energética global. Creo que el punto de partida es, desde luego, que la transición energética es un elemento considerado como central en la lucha contra el cambio climático y en particular en los intentos por frenar el incremento de temperatura, de la temperatura de la Tierra, digamos. Esa transición energética es ubicada como, yo diría, casi el principal componente de esa lucha contra el calentamiento global, ¿ya? Pero tanto la lucha contra el calentamiento global y el cumplimiento de los compromisos derivados de los intentos de frenar ese calentamiento, el famoso 2 grados y 1.5 grados respecto de los niveles preindustriales, tanto eso como la propia transición energética, yo diría que están avanzando a ritmos lentos, dispares en sus distintos componentes y notoriamente insuficientes respecto de la magnitud de los problemas que hay que enfrentar. No me voy a referir al calentamiento global propiamente y lo que está ocurriendo con los compromisos que hay frente a ese calentamiento y el grado en que esos compromisos, por un lado, se quedan cortos respecto de la magnitud del problema, y por otro lado, en buena parte no son cumplidos en los términos en que se han comprometido los distintos gobiernos. Me voy a centrar únicamente en destacar un par de cosas de la transición energética, destacando que también en lo que respecta a esa transición hay retrasos, hay incumplimientos, incluso en algunos momentos retrocesos. Retroceso, por ejemplo, el regreso al carbón de parte de Alemania, cuando empezó el problema con el gas que llegaba de Rusia, ¿ya? Pero a pesar de eso, sí creo que hay
perspectivas de un avance relativamente rápido de la transición energética, si bien esa transición, al igual que el conjunto de políticas respecto del calentamiento global y del deterioro ambiental, lo cual incluye la pérdida de biodiversidad, creo que ese conjunto de políticas siguen siendo definidas fundamentalmente desde perspectivas teóricas que se quedan notoriamente cortas, ¿ya? Incluyendo las perspectivas económicas dominantes acerca de cómo tratar el problema de la relación entre la actividad económica humana y su impacto en la naturaleza. En el caso de la transición energética, a pesar de todos esos problemas, sí hay un cierto ritmo de avance, particularmente en lo que aparece como un componente importante o como un resultado importante de esa posible transición, que es lo que se refiere a la producción de vehículos eléctricos. La siguiente, por favor. En esa gráfica lo que se presenta es cómo se está comportando la producción de vehículos eléctricos, calculados como porcentajes de la producción total de vehículos para los 4 tipos de vehículos que son autos, camiones, furgonetas y autobuses. Según se puede ver, lo que más destaca es el crecimiento de participación de los autos eléctricos en el total de autos, ¿ya? La primera parte de la gráfica son las cifras históricas y de ahí en adelante son las proyecciones que tiene la Asociación Internacional de Energía, que es la que está haciendo un seguimiento de este tipo de temas, tanto de la transición energética como en particular de los vehículos eléctricos e incluso los minerales estratégicos, etcétera, que tienen que ver con esa transición energética. Lo que me interesa destacar es que efectivamente hay un crecimiento que ya es relativamente importante en todos los rubros, pero particularmente en la producción de coches. Ya en la producción de coches eléctricos, para el año más reciente, para el cual se tienen cifras ya comprobadas, que es el año pasado, anda en poco menos del 20% del total de la producción de coches. O sea, una quinta parte de los coches que se producen ya son eléctricos, con sus distintas modalidades, no me voy a meter en eso, y por lo tanto 4/5 partes siguen siendo coches de gasolina, ¿ya? Y las proyecciones que hay de comportamiento son estas, ¿ya? La idea es básicamente que para, qué sé yo, 30 y tantos años, la producción de coches eléctricos rebase la mitad o se acerque a la mitad del total de coches que son producidos anualmente. Uno podría dudar de que ese porcentaje se logre, ¿ya? Pero sí creo que el balance obligado es que se está avanzando hacia esa producción de coches eléctricos, con todas las discusiones que hay, que incluyen, por ejemplo, ¿ya?, qué tanto se genera emisiones contaminantes, ¿ya?, al producir aquellos componentes que permiten que los coches eléctricos no contaminen. Ya prácticamente todos los componentes que tienen que ver con esa producción son altamente contaminantes, ¿ya? Una batería de litio que tiene por detrás una extracción del litio implica millones de litros de agua. Hay un cálculo que han hecho para el salar de Atacama, que es uno de los lugares donde hay litio, en que se dice, bueno, por cada tonelada de litio son 2 millones de litros de agua los que hay que ocupar. La cifra cambia según de qué fuente
de qué lugar se esté extrayendo el litio. Efectivamente, extraerlo de los salares es una de las maneras más costosas en términos de uso del agua, pero en todos los casos, cualquiera que sea el componente que estemos considerando, de aquello que va a permitir el construir coches menos contaminantes, cualquiera de esos componentes en su producción es también contaminante. La siguiente, por favor. Ahí, solo de paso, también está referido a los autos eléctricos, en este caso al total de autos eléctricos que se producen, que es la parte sombreada de la gráfica, y a quienes los producen. No me voy a detener, pero la columna más alta de cada uno de los años es claramente China, ¿ya? Seguida bastante lejos por los demás países que se mencionan ahí, ¿ya? O grupos de países. Europa, Estados Unidos y el resto del mundo, ¿ya? China es con mucho el mayor productor de autos eléctricos bajo sus distintas modalidades, no de autos, de coches eléctricos, pero en primer lugar de autos, que como veíamos es la modalidad donde más ha avanzado la producción de vehículos eléctricos, que es la producción de coches, ¿ya? Por lo tanto, hay un crecimiento importante de la producción de coches eléctricos que está claramente encabezado por China, tal como China encabeza claramente otros aspectos del actual avance científico-tecnológico, de la 5G, bueno, etcétera, etcétera. La siguiente ya tiene que ver con qué minerales se consideran clave para la transición energética, ¿ya? Los minerales que son considerados clave por parte de la Asociación Internacional de Energía son los 6 que aparecen ahí, ¿ya? Que es el cobre, el litio, el níquel, el cobalto y el grafito. Y finalmente las llamadas tierras raras, que se mencionaban hace un momento por la doctora Julieta, que en sentido estricto ni son tierras ni son raras, pero se les llama así. Ya son elementos químicos y que más que raros o escasos son muy difíciles de extraer porque están mezclados con otros elementos. Y efectivamente China tiene alrededor del 80% de la producción mundial de las tierras, de las llamadas tierras raras. Lo que hay ahí es una proyección de cómo va a crecer la demanda de esos distintos minerales, ¿ya? Muy rápidamente, las cifras que resumen el cambio entre el año 2003 y el año 2023 y el año 2040, son estas cifras que están arriba de cada una de las columnas de 2040.